No todo aquello que sabemos, no todo aquello que conocemos, no todo aquello que vemos o oímos, no todo aquello que parece que entendemos, llegamos realmente a comprenderlo. Los mecanismos de la comprensión son mucho más implicados y complicados de lo que pueda parecer. En este capítulo nos acercaremos a cómo los seres humanos llegamos a comprender las cosas. En sus intentos por comprender la naturaleza del comportamiento humano y el funcionamiento de la mente y del cerebro, los científicos se enfrentan a una dura tarea. Este investigador intenta dibujar con la máxima precisión posible un perfil de la actividad eléctrica del cerebro asociada a distintos trastornos mentales. Para ello, él y sus colegas cuentan con un importante aliado, el método científico. Una serie de procedimientos generales para obtener información y poder interpretarla. Para que sea fiable, la información debe obtenerse a partir de observaciones y mediciones controladas cuidadosamente, de forma que otros investigadores, siguiendo los mismos pasos, obtengan el mismo resultado. ¿A qué tipo de lugares va cuando desea encontrar a alguien con quien mantener una relación o simplemente tener una relación sexual? Las entrevistas, los cuestionarios, las encuestas y los test psicológicos son algunos de los métodos utilizados por los psicólogos para explorar nuestra personalidad, nuestros valores y nuestros talentos. Es posible que mediante la más moderna y sofisticada tecnología consigan descifrar nuestros pensamientos, percepciones y emociones. O sean capaces de medir o influir en nuestros procesos cerebrales. Algunos psicólogos llevan a cabo sus experimentos en laboratorios como este, pensados para controlar cuidadosamente las condiciones y estudiar el comportamiento. El laboratorio es el lugar donde los científicos verifican sus hipótesis, es decir, sus predicciones sobre cómo se relacionarán una o más factores. Para verificar una hipótesis, se forman dos grupos de experimentación formados por individuos elegidos al azar. Uno de los grupos, el experimental, recibe el tratamiento, pero el otro, el grupo control, no. Al final se comparan ambos resultados. Otras investigaciones se llevan a cabo allí donde el comportamiento que se desea estudiar se produce de forma natural y espontánea, para observarlo mientras éste tiene lugar. Este investigador está estudiando cómo repercute el comportamiento social de los babuinos en su salud. La investigación psicológica también se desarrolla en entornos tan curiosos como este simulador de vuelo de las Fuerzas Aéreas. Independientemente de dónde suceda o los métodos utilizados, la investigación psicológica básica, llevada a cabo de forma científica, nos acerca considerablemente a la verdad. Si llegamos a comprender cómo estos investigadores separan ficción y realidad, quizá nosotros también podamos evitar algunos de los errores que cometemos en nuestra vida diaria, consecuencia de razonamientos equivocados o conclusiones precipitadas. El objetivo de este reportaje no es convertirles en psicólogos, sino procurar que aprendan a valorar todas las posibilidades y teorías, en especial aquellas que dan por seguras. Uno de los aspectos más sorprendentes de nuestra conducta es cómo aceptamos muchas de nuestras creencias sin cuestionarlas. Estas creencias constituyen una realidad subjetiva que puede influir en nuestra forma de entender el mundo. Puede afectar nuestra forma de vida cotidiana, con quién nos relacionamos, en quién confiamos y también repercutir en nuestra salud.
Algunas de nuestras creencias provienen de nuestra cultura. Por ejemplo, el rol masculino y el femenino, el concepto de belleza o la idea de valor. Y cada cultura tiene su sistema de creencias y su propio sentido del humor. Lactel, les mamelles de la France. Otras poderosas creencias provienen de la propia experiencia individual y de las motivaciones desarrolladas a través de la interacción personal con el mundo. Nuestra experiencia individual puede incluir también el aprendizaje de habilidades de pensamiento crítico que nos permitan probar nuestras creencias en contra del acuerdo científico. They danced around the fire, louder and louder and faster. Si no aprendemos a dotarnos de un cierto sentido crítico, es posible que creamos en lo inexplicable, en aquello que no ha sido probado, o que nos convirtamos en víctimas del flujo inagotable de cultos religiosos, sociales o políticos. Auténticos creyentes que aceptan ciegamente los dictados de la autoridad más que pensar por sí mismos. Las investigaciones demuestran que, para la mayoría de los 25 millones de americanos sin título de bachillerato, el mundo puede ser un lugar confuso y amenazador. Estas personas a menudo creen que están controladas por el destino y que, por lo tanto, poco pueden hacer para controlar sus propias vidas. Muchas también tienden a creer en predicciones psíquicas, fuerzas místicas y signos cósmicos, al igual que muchas personas con más estudios. En realidad, la creencia en fuerzas místicas, como el vudú de Haití, pueden ser tan fuertes que transformen la realidad psicológica y biológica, ya sea para bien o para mal. A veces puede curar a los enfermos, otras causar la muerte a personas con buena salud. En la Universidad de Johns Hopkins, el psiquiatra Jerome Frank estudia los rasgos comunes de las curas milagrosas, la cura por la fe, las conversiones religiosas y políticas y la psicoterapia. Todas las formas de curación psicológica, es decir, intentar influenciar en las personas mediante la palabra, comparten características curativas similares. Creo que la primera de ellas es la relación con el terapeuta, con la persona en quien el paciente confía, porque esto le da esperanzas. Esta es una premisa muy importante. También entra en juego el entorno, casi siempre un tipo de entorno curativo. Por ejemplo, un templo, la consulta de un médico o, ¿por qué no?, un hospital. Sort of cemented down to the floor. Existe una teoría que creo común a todos estos fenómenos, el aumento progresivo del sentimiento de control por parte del paciente, la sensación de control sobre los hechos. Por ejemplo, lo que peor tolera el ser humano es la sensación de caos. Es la experiencia más aterradora de todas. En este tipo de curas, el paciente tiene la sensación de que vuelve a controlarlo todo. Esto es importante para su moral. Una vez dicho esto, aparece una cuestión común a todos estos procesos. Si son realmente curativos, lo consiguen estimulando emocionalmente al individuo. El paciente siente que los acontecimientos son consecuencia de ello. Está contento o triste, o enfadado o asustado, pero yo diría que por encima de todo se siente aliviado. Sin embargo, a veces también es presa de la ansiedad porque se adentra en cuestiones que le provocan más ansiedad, que le hacen sentirse más ansioso de lo que estaba. Pienso que la fe es una parte esencial de todo proceso curativo, porque sin la fe de la persona no participa activamente en el proceso. A veces es esta creencia en el éxito del tratamiento lo que conduce a la curación, y no algún poder especial del supuesto tratamiento en sí. El término científico para este fenómeno es el efecto placebo. En medicina, un placebo es una sustancia, por ejemplo, una pastilla de azúcar, que no tiene ningún efecto farmacológico, pero que sí puede tener un efecto terapéutico en el dolor y la enfermedad de aquellas personas que creen que funcionará. La historia sugiere que los placebos han sido los responsables del éxito de muchos tratamientos terapéuticos a lo largo de los siglos. En el antiguo Egipto, los pacientes eran tratados a menudo con sangre de lagarto y excrementos de cocodrilo. Más tarde, los médicos utilizaron sanguijuelas para sangrar a sus pacientes, o les hacían vomitar, pasar frío o sudar. Muchos de aquellos pacientes murieron,
Pero los supervivientes a menudo maldecían el tratamiento. Pensemos por un momento en cuántos de ellos podrían haber sobrevivido si los médicos se hubiesen limitado a utilizar pastillas de azúcar. Los placebos pueden ser tan efectivos que cualquier tratamiento socialmente aceptado y administrado en el contexto correcto obtenga un éxito moderado. Según demuestran estudios recientes, la simple sugerencia de que un tratamiento funciona es suficiente para que una tercera parte de los enfermos asegure sentirse mejor. Con lo que se ha dicho, es fácil imaginar cómo el efecto placebo complica la labor del investigador. ¿Cómo saber si lo que funciona es un tratamiento específico o el simple hecho de recibirlo? Una solución es la conocida como el procedimiento doble ciego. Se administra a algunos pacientes el tratamiento real, mientras que a otros se les administra el placebo, sin decirles cuál es cuál. Ni siquiera el terapeuta que los administra lo sabe, para que ello no influya en el experimento. Aunque, por supuesto, a veces el problema no son las influencias, sino el fraude directamente. Cada año, los llamados curanderos estafan a miles de enfermos. Estos charlatanes quieren enriquecerse, no curar. Un fenómeno inexplicado, sobre todo si no se estudia en profundidad, son los llamados poderes psíquicos. Curas milagrosas, ovnis y todo tipo de teorías descabelladas. Sin embargo, también están los magos profesionales. Por lo tanto, para orientarnos en la explicación de lo inexplicable, recurrimos a un hombre que siempre esconde algo en la manga, el sorprendente Daryl Bem. Quisiera demostrarles cómo se puede leer la mente. Pero no voy a ser yo quien lea la mente de otro, sino Lisa, quien intentará leer la mía. Aquí tengo unas cuantas cartas. Memorizo una. No sabes cuál es. Quiero que te concentres y toques la que te parezca. Esta carta. Muy bien, ¿quieres cambiar de carta? No. Vamos a ver. Has elegido la J de diamantes. Lo creas o no, has leído mi mente. Y también mi pecho. ¿Podemos llegar a la conclusión de que hemos presenciado un fenómeno psíquico? ¿Qué diría un psicólogo? Preguntemos a Daryl Bem. En la vida real soy psicólogo, no ilusionista. Y como cualquier psicólogo, puedo asegurarles que la demostración que acaban de ver es la peor forma de llevar a cabo un experimento. Sin embargo, ello me permite referirme a algunas de las cosas que un psicólogo utilizaría para defender la hipótesis que se intenta probar. Supongamos que los psicólogos quisieran demostrar la hipótesis de que entre Lisa y yo existe algún tipo de comunicación psíquica. Antes de seguir adelante con esta hipótesis, deberían eliminar otras dos posibilidades. Primero, que fue una simple cuestión de casualidad. En este caso, teníamos 6 cartas. Por pura coincidencia, podría haber acertado una de las 6. ¿Eso les convencería? Tampoco a los psicólogos. Supongamos que los psicólogos descartan que la demostración que acaban de presenciar es fruto de la casualidad. Todavía no podrían concluir que se trata de algo psíquico, ya que existen muchas otras posibilidades. Si pretendiéramos dotar al experimento de un cierto rigor, no se me permitiría estar en la misma habitación que Lisa. A esto se le llama procedimientos de control, y es el segundo paso que un psicólogo siempre intenta hacer: eliminar hipótesis alternativas. Otra premisa que nos hemos saltado es que yo no les dije de antemano cuál era la hipótesis. Les dije que podíamos comunicarnos mentalmente, pero no dije qué carta constituiría la evidencia de esta comunicación. ¿Se han dado cuenta de que fue después de que ella eligiera la J de diamantes que yo anuncié que esa era la carta correcta y enseñé mi camiseta? Quizá piensen que tengo 52 camisetas. No es este el truco, aunque se le parece bastante. Imaginemos por un momento que no hubiese elegido la J de diamantes. Imaginemos que hubiese elegido otra carta, el 5 de picas. Puesto que ella no sabía de antemano cuál era la carta, yo simplemente hubiese anunciado que aquella era la correcta, el 5 de picas. De esta forma yo habría estado en lo cierto, aunque ella hubiese elegido esa carta. Supongamos que hubiese elegido otra carta. El 4 de trébol. Yo simplemente hubiera dicho, esta es la carta correcta, y así sucesivamente. De este modo, nada quedaba al azar. Sin embargo, un psicólogo que hubiese diseñado un experimento habría descartado todas estas posibilidades.
El sentido crítico necesario para analizar un truco de magia es también el que necesitamos para evaluar todo tipo de teorías y creencias. Tomemos, por ejemplo, el caso del editor Norman Cousins, que se convirtió en su propio médico cuando la medicina tradicional no pudo curarle. Cousins tenía un tipo de artritis de columna muy dolorosa y generalmente incurable. ¿La receta de Cousins? Reír. Vio varios gags de La cámara indiscreta y las películas de los hermanos Marx. El valor de la risa es que bloquea el pánico. Si en caso de enfermedad puedes aliviar al paciente liberándolo del miedo, entonces preparas el entorno para que el tratamiento médico resulte más efectivo. Eso no quiere decir que el factor psicológico baste para curar una enfermedad. Se produce una interacción entre los factores físicos y psicológicos. Sería de locos creer que una enfermedad, sobre todo si es grave, puede curarse riendo. Pero este tipo de confianza, la alegre creencia en un resultado, puede crear un entorno en el que la medicina pueda actuar y rendir al máximo. Cousins se recuperó totalmente de su enfermedad y desde entonces muchas personas han recurrido a la terapia de la risa para ayudar al tratamiento de distintas enfermedades y aliviar el dolor que provocan. Sin embargo, como explica Cousins, antes que asegurar que solamente la risa fue la clave para solucionar el rompecabezas de su enfermedad, debemos separar el efecto de la risa de los otros factores que influyeron en su estado mental y en su salud. Entre otros factores del tratamiento encontramos dosis masivas de vitamina C, su optimismo y deseo de vivir, y el hecho de controlar personalmente su propio tratamiento. Todos ellos son muchos y poderosos placebos. Aquí es donde entra en juego la investigación experimental, cuando un determinado número de factores puede ser responsable de un efecto observado y queremos saber cuál de ellos es el auténtico responsable, tenemos que llevar a cabo un experimento. La esencia de un experimento consiste en la manipulación o variación sistemática de uno o más factores, mientras todos los otros que se consideran potencialmente importantes se mantienen constantes. Si ello se lleva a cabo correctamente, pueden evaluarse los efectos que estos acontecimientos manipulados ejercen sobre la reacción comportamental. Una vez hecho esto, es posible demostrar si las comedias actúan por sí mismas o solo como parte de un tratamiento global que incluye otros factores. Así que, aunque sepamos que un cambio importante ha tenido lugar, no podemos dar por sentado conocer las razones que lo han impulsado. También debemos resistir la tentación de concluir que los hechos correlativos, los que tienen lugar al mismo tiempo, están causalmente relacionados. Muchas de las cosas que parecen relaciones causa-efecto no lo son. A menudo es un tercer factor el que causa los otros dos. Por ejemplo, cuando observamos que las notas escolares de los niños empeoran, cuanto mayor es el número de horas que pasan viendo la televisión. No podemos concluir que la televisión provoca las malas notas o que la clave para obtener mejores resultados es que los padres apaguen el televisor. En cambio, lo que sí podría ocurrir es que los estudiantes menos capacitados ven más horas la televisión porque no les gusta la escuela ni hacer los deberes. En tal caso, ser alumnos menos aventajados es la causa de las malas notas, ya que es posible que los buenos estudiantes también vean muchas horas de televisión. Otro problema potencial cuando analizamos la información es deducir conclusiones significativas partiendo de muestras no lo bastante representativas. En general, los psicólogos estudian unas cuantas respuestas partiendo de un número de sujetos y experimentos reducidos y tratan de inferir algo importante sobre el comportamiento humano o animal en general. Para reducir la posibilidad de error, los investigadores empiezan con una muestra de sujetos representativa de la mayoría de la población de donde procede la muestra. La mejor forma de asegurar el resultado es elegir al azar. De lo contrario, la investigación puede resultar seriamente afectada. Consideremos, por ejemplo, el caso de las mujeres y el amor. Un controvertido estudio sobre la actitud de las mujeres respecto al sexo y al matrimonio que provocó grandes titulares en todo el país. Según su autora, Shara Haidt, el 98% de las mujeres casadas se mostraban insatisfechas en algunos de los aspectos esenciales de su relación y un 75% confesó haber tenido aventuras extramatrimoniales. Sin embargo, solo el 4% de las mujeres que recibieron el cuestionario de Haidt lo contestaron. Como consecuencia de ello, la muestra no era representativa. Cuando las mismas preguntas del cuestionario de Shir Haidt fueron respondidas por una muestra al azar, los resultados fueron muy distintos.
Según una encuesta de la cadena ABC News y el periódico Washington Post, el 93% de las encuestadas se mostraban satisfechas con su relación y solo un 7% dijo haber tenido alguna aventura extramatrimonial. Así que cuidado con el periodismo pseudocientífico que utiliza las cifras para dar un aura de ciencia a sus resultados, pero cuyos métodos no son rigurosos. Y ya que hablamos del tema, también tenemos que ser reservados en lo que a la pseudotecnología se refiere. Esta es una prueba del polígrafo, también conocido por detector de mentiras. Cada año, más de 2 millones de americanos se someten a ella, pero ¿funciona? El psicólogo Leonard Seix, de la Universidad de Boston, es un experto en el uso y abuso del polígrafo. Desgraciadamente, cientos de miles de personas son sometidas a este tipo de pruebas. Ello puede determinar si obtendrán o no un trabajo, si irán a la cárcel, si obtendrán la custodia de sus hijos o si podrán trabajar en los más altos cargos del gobierno. El problema es que la prueba no funciona, no es una prueba válida. Puede engañarse a la máquina, la prueba puede salir mal. El instrumento que se utiliza es un polígrafo, que mide de forma muy simple lo que se denomina reacción de alerta o arousal. Los impulsos cardíacos, el sudor, el ritmo de la respiración. El responsable de la prueba hace una serie de preguntas muy estudiadas en la que el sujeto debe responder la verdad. La respuesta del sujeto ante las preguntas no conflictivas, la fecha, por ejemplo, se compara con la de aquellas en la que se cree podría mentir. Las personas que mienten a menudo se ponen nerviosas y a veces el corazón late más deprisa o sudan más. Pero es igualmente cierto que aquellas personas preocupadas por una determinada cuestión muestran la misma reacción y viceversa. A veces las personas que mienten no sudan o no aumentan su ritmo cardíaco. Así pues, no existe una conexión directa e inequívoca entre el hecho de mentir y estos estados psicológicos de arousal. Recientemente, el Congreso encargó a Seix y sus colegas que probaran la validez de los detectores de mentiras. Seix preparó un experimento en el que se permitía a varios sujetos coger dinero de un cajón. Después pasaron la prueba del detector de mentiras. Si la pasaban, podían quedarse el dinero. No. Do you have any money with you right now that you have taken from the desk? No. A algunos de los sujetos se les dijo que era posible engañar al detector. A otros se les dijo que este detector siempre funciona. En otras palabras, es un recurso teatral. Si el polígrafo es capaz de convencer al sujeto de que la prueba funciona, y generalmente lo consigue, este, si es culpable, se pondrá nervioso. Pensará que pueden detectar si miente. Por otro lado, si el sujeto sabe que todo es puro teatro, que el polígrafo no puede detectar lo que está pensando, no sentirá ningún miedo. No se pondrá nervioso pensando que le pueden delatar. Queda claro que llegar a la verdad no es tarea fácil, pero afortunadamente existen algunas orientaciones para evitar los errores más comunes. Primero, en cualquier tipo de estudio es importante descubrir quiénes eran los sujetos, cuántos participaron en el experimento y cuál fue el proceso de selección. Evitar creer que dos hechos simultáneos mantienen una relación causa-efecto. La correlación no es necesariamente causación. Recordar que ver no es creer, si es posible que se nos oculte información. Cuestionar todos los datos que no hayan sido recogidos mediante un procedimiento rigurosamente científico. Debemos recordar que cualquier conclusión sobre el comportamiento humano solo será válida si también lo son los datos en que ésta se base. No olvidar que los placebos pueden alterar la realidad. Conservar la calma ante descubrimientos rupturistas antes de que estos hayan sido corroborados por otros investigadores. Pero sobre todo, desconfiar de aquellos que dicen poseer la verdad absoluta y ofrecen soluciones sencillas a muchas de las incertidumbres y complejidades de la naturaleza humana. Los resultados científicos siempre son aproximados y abiertos a los cambios que cualquier nueva información pueda aportar.